Bien. Hola a todos, mi nombre es Rodrigo Villa, soy profesor de la Universidad de Magallanes y les quiero hablar hoy día sobre el rol que ha tenido Antártica en los cambios del paisaje a través del tiempo. Y básicamente esto tiene que ver con el rol que tiene Antártica en modular el clima de regiones subpolares, subantárticas, como en el caso de la región de Magallanes. Entonces, en esta ocasión, lo que haremos es abordar las siguientes preguntas, considerando entonces el rol que tiene Antártica en la región de Magallanes. ¿Cómo ha influenciado Antártica el clima de Magallanes en el pasado? ¿Cuáles fueron las consecuencias de estos cambios en la biota? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de estos cambios, clima más biota, en la configuración del paisaje en distintos momentos del pasado? Lo que ven en esta diapositiva es una imagen que muestra cambios de isótopos de oxígeno que se consideran como un paleotermómetro durante los últimos 66 millones de años en el planeta. Como pueden ver, en la parte superior de la figura están los millones de años de 66 al día actual, distintas etapas geológicas, el terciario, como se conocía en la terminología antigua, y está dividido en dos colores, una parte verde y una sección azul, y en la sección verde, la parte más antigua del registro, muestra condiciones eh, de temperatura más cálidas de lo que están en la actualidad, y representa lo que se conoce en la literatura como la Casa Verde. Mientras que los últimos aproximadamente 34 millones de años, el planeta ha estado permanentemente en un modo un poco más frío, representado acá en esta línea curva, en esta línea roja, y que progresivamente durante los últimos 15 millones de años ha mantenido una tendencia a enfriamiento del planeta, y los últimos 2,6 millones de años el planeta ha estado en un modo que es el más frío de los últimos 66 millones de años. ¿Qué produce este cambio? Bueno, en el hemisferio sur comienzan a aparecer, hace unos 34 millones de años, eh, capas de hielo en los polos. En particular, en Antártica se comienza a emerger las primeras plataformas de hielo, y mientras que en el hemisferio norte las capas de hielo comienzan los últimos 15 millones de años. Y durante lo que conocemos como el periodo del Cuaternario, la Tierra ha estado permanentemente cubierta por capas de hielo. El Cuaternario ha sido testigo de una increíble historia. Acá podemos ver en esta diapositiva parte de la historia que ha crecido durante los últimos 2,6 millones de años. Primero que nada, el Cuaternario marca el final de una serie de linajes de animales conocidos como megafauna y que se extinguieron hace tan solo 11.700 años. Los grandes mamuts lanudos del hemisferio norte, acá tenemos el perezoso gigante, el oso, el félido gigantesco, dientes de sable, etc. Pero también el Cuaternario marca la emergencia de una nueva especie bípeda, que son los humanos, y que pasan en relativamente poco tiempo desde esta situación de cazadores-recolectores a constructores de grandes civilizaciones, hasta esta situación en que tenemos que muy recientemente, acá está escala de edad en años antes de Cristo, lo que está en este segmento, y después de Cristo, Annus Dominis, en este sector,
y previo a eso, años antes de Cristo. Por lo tanto, aquí tenemos los últimos 8.000 años de historia en que está reflejada los cambios en los volúmenes de población del planeta. Y como ustedes pueden ver, el planeta durante este periodo, últimos 8.000 años, permanentemente ha estado incrementando el número de habitantes con un pequeño salto alrededor de hace 2.000 años, y el salto más significativo ocurre después que comienza la fase industrial de nuestra sociedad. Fíjense que cómo incrementa tan rápidamente en esta curva a una escala mayor el incremento de la población para llegar desde hace muy pocos años, o sea, 1850, de unos 300 millones de habitantes, al día de hoy, más de 7.000 millones de habitantes. Por lo tanto, es un periodo extraordinario de crecimiento de nuestra sociedad humana y que ha tenido ciertas consecuencias también para el resto de la biota. En esta diapositiva, lo que trato de mostrar aquí es contarle un poco cómo se han desarrollado estas edades de hielo que les mencioné al inicio durante los últimos 400.000 años. Y me refiero a los últimos 400.000 años porque durante esta época, este tiempo, las glaciaciones han tenido una duración de 100.000 años y estas glaciaciones son interrumpidas por breves periodos de calentamiento. Déjenme explicarles. Lo que ven en esta diapositiva, una vez más, es variabilidad del isótopo de oxígeno, que es considerado en los círculos científicos como un paleotermómetro. En este caso, lo que ven es que después de un máximo, hace más positivos los valores. Fíjense que esta escala está en valores negativos hacia arriba. Son valores más positivos. Sin embargo, le toma mucho tiempo disminuir estos valores al oxígeno 18 para llegar a un mínimo, y cuando está en ese mínimo, salta muy rápidamente a un estado más positivo. Las flechas indican la señal de temperatura. Hacia abajo es enfriamiento y hacia arriba es calentamiento. Por lo tanto, las últimas 4 glaciaciones están identificadas en este registro de isótopos de oxígeno. Y una cosa es interesante, que al planeta le toma 100.000 años enfriarse para llegar a un mínimo y pasar en relativamente poco tiempo, en comparación con la escala que estamos viendo, a un estado de máximo calentamiento. Hoy en día nos encontramos en esta posición, en un periodo cálido que se llama interglacial. Y esta es la última glaciación, y que, como muestra en esta diapositiva, el periodo de calentamiento habría comenzado hace unos 20.000 años. Esta es una imagen solo para propósito de visualización, y lo que muestra es una comparación del planeta en los polos hace 18.000 años y en la actualidad. 18.000 años porque se considera esta fecha a nivel global como el inicio global del término de la última glaciación a nivel global. En Antártica, como ya les voy a mostrar más adelante, comenzó un par de milenios antes. En el hemisferio norte, como pueden ver, grandes capas de hielo ocuparon gran parte de los continentes. Aquí está Norteamérica, aquí está Europa, casi completamente glaciada, el casquete de hielo polar ártico, mientras que en el hemisferio sur, en comparación con lo que vemos actualmente, aumentó el nivel de hielo, también el hielo marino, pero en Sudamérica tuvimos una capa de hielo que se llama, o se ha llamado en la literatura como la capa de hielo patagónica. Obviamente, para que las capas de hielo en la Tierra o los continentes puedan crecer, el agua debe provenir de alguna parte. Y obviamente la fuente de agua más grande que tenemos en el planeta es el océano. Se ha estimado que durante la última glaciación,
los niveles de mar estaban 120 o 140 metros más abajo de la situación actual. Y si uno ve el mapa que están viendo acá, muestra la configuración actual de todos los continentes en el globo, pero si uno hace el ejercicio de cómo se vería la configuración continental durante el máximo de la última glaciación, hace unos 18 o 20 mil años atrás, cuando el nivel del mar estaba en el punto más bajo, lo que veríamos sería esto. Por favor, fíjense cómo cambia esta zona, la Polinesia, entre qué sé yo, la India y Australia, la zona del Golfo Mexicano acá todas estas zonas que están aquí con un color más suave de azul. Vean cómo cambia esa configuración para que noten cómo podría verse entonces esta configuración de los continentes. Ahí está. Una situación totalmente distinta. Fíjense cómo estaba conectado, tenían tierra emergida todo este sector, lo que podría explicar por qué población humana llegaron tan tempranamente como hace 40.000 años a este sector de Australia. ¿Ya? Bien, sigamos. ¿Por qué es tan importante estudiar Patagonia, la zona sur del continente americano? Bien, Patagonia es una región clave para la reconstrucción de los vientos del oeste, o westerly, como se llaman en la literatura. Los vientos que provienen del oeste están en el norte, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Los vientos del oeste son un importante componente del sistema climático, debido a que, por varias razones, influencian los patrones de precipitación a gran escala en las latitudes medias del hemisferio sur, o sea, entre los 30 y los 60 grados sur, y están relacionados con la ventilación del océano austral, lo cual es un punto muy importante. Y se ha propuesto en la literatura también que es un conductor de cambios climáticos a nivel global. Entonces, esta banda que ven ustedes acá en el vértice superior izquierdo, es la banda de los vientos del oeste, que circula continuamente durante todo el año y que se mueve según las estaciones invierno-verano, hacia el norte o hacia el sur. Lo que ven aquí en esta imagen inferior izquierda es la intensidad de los vientos del oeste, aquí en rojo. Mientras más intenso, más rojo es el color, que están circulando alrededor de Antártica, y su relación con la intensidad de precipitación, en particular para Torres del Paine en la región de Magallanes. Entonces, a medida que los vientos están más intensos, también se registra mayor precipitación. En esta diapositiva lo que quiero mostrarles es por qué los vientos del oeste son importantes a nivel global. Es una hipótesis propuesta por Tocqueville. Aquí está el nombre del trabajo, por si lo quieren leer posteriormente. Y lo que muestra acá es la posición de los vientos del oeste en el modo actual, que están un poquito más abajo de la región de Magallanes, pero que en algún momento durante la última época glacial, esta posición estuvo mucho más al norte y por eso condujo o proporcionó mucha precipitación durante estos momentos en este sector. Lo que han propuesto diversos autores, que este movimiento norte-sur, causa cambios en la circulación del océano austral. Cuando está en una posición más al sur, los vientos del oeste hacen que la circulación alrededor de Antártica del océano sea mucho más activa. Y al ser mucho más activa, tanto en superficie, también se produce en profundidad y hace que este ciclo superficie-profundidad del océano sea mucho más activo y esté removiendo masas de agua desde el fondo, que son mucho más frías, más ricas en CO2, salgan a la superficie y liberen este CO2 hacia la atmósfera. Lo que ven acá es un
un resumen de cómo podría producir estos cambios es si los cambios, si los vientos eh, se mueven más hacia el sur, los vientos del oeste, hacen que la surgencia de aguas en el océano austral sea mucho más importante y que liberen mucho más CO2 a la atmósfera y por lo tanto hay un mayor calentamiento en la troposfera. Este mecanismo ha sido propuesto para explicar por qué en tiempos modernos estamos lanzando más CO2 hacia la atmósfera. No tan solo por la actividad humana, sino que esa gran cantidad de CO2 que liberamos por propio de nuestra actividad está siendo ayudada también por una mayor liberación de CO2 proveniente del océano austral. Por lo tanto, este es un sistema de retroalimentación positiva. O sea, mientras más al sur, más CO2, más calentamiento. Por lo tanto, entender esta dinámica de cómo cambian estos vientos a través del tiempo es muy importante para poder producir mejores modelos climáticos que nos ayuden a predecir escenarios futuros de cambio climático. Por eso es tan importante esta zona. Gran parte de lo que sabemos de historia respecto a lo que está ocurriendo proviene de registros de hielo que están ubicados en los polos, tanto de Groenlandia como de Antártica. Cada uno de estos puntos representa testigos de hielo que se han sacado en estos sitios. Aquí hay una comparación de datos para los últimos 100.000 años, para en 10.000 años antes del presente. Aquí está 92.000 más o menos años antes del presente. Y lo que muestra es variación de los gases de metano, de CO2 y oxígeno 18 de Antártica y de Groenlandia. Fíjense que los últimos 100.000 años ha ocurrido una gran variación en todos los parámetros que están representados en este gráfico, tanto del oxígeno 18 en ambos registros, siendo en el polo norte variaciones mucho más amplias comparadas con las mostradas en Antártica. Sin embargo, un aspecto interesante de este registro es que Groenlandia ha pasado por una serie de momentos un poco más cálidos y más fríos, estos de muy corto intervalo, y las condiciones tipo glaciales muy frías se mantuvieron hasta relativamente muy reciente en el tiempo, 12.800 años, más o menos. De ahí, aquí, comienza un calentamiento progresivo. Mientras que en Antártica, que pasa por esta etapa fría de una etapa completa de hielo, comienza a recibir condiciones más cálidas, comienza a hacerse más cálido, muy tempranamente, alrededor de los 20.000 años. Y comienza casi ininterrumpidamente, por una breve tensión acá, solamente la reversión fría antártica, pero el proceso es continuo hasta llegar a un máximo hace 11.000 años más o menos. Esta es una reversión que dura alrededor de 2.000 años. Una reversión, es conocida como la reversión fría antártica, ya voy a referir a continuación. Y fíjense que inmediatamente que la Antártica comienza a calentarse, el CO2 también comienza a aumentar progresivamente, partiendo de 180 partes por millón hasta llegar a un máximo a inicios del Holoceno, el último interglacial, de 260 partes por millón. En la actualidad tenemos un poco más de 400 partes por millón. Ya, sigamos con la siguiente. Esto es para resaltar las diferencias y similitudes que tienen los registros polares. Esto es Groenlandia en la parte superior, y en la parte inferior está Antártica. Y lo que está puesto al medio de esta gráfica es cambios en los niveles de mar. Esto es interesante porque, como les mencioné,
Durante el máximo de la última glaciación, los niveles de mar estaban bajo el nivel actual y se estima que, como dicen en esta gráfica, unos 120 metros más bajo que el nivel actual. Y que progresivamente comienza a subir, hay un pulso de incremento acá, pero continúa subiendo los niveles del mar hasta llegar a la actualidad. Pero hace, en este caso, 8.000 años, estaban más o menos a unos 40 metros bajo el nivel actual. Y aquí hay un pulso de incremento que es muy interesante, que se llama el pulso incremento 1A del nivel del mar, y que incrementó de 2,3 milímetros por año en este segmento a una tasa de incremento de 40 milímetros por año, y pasó de 100 a menos 80 metros bajo el nivel del mar. Y esto significa que en muy poco tiempo el nivel del mar aumentó al menos 20 metros. Y eso es interesante. En gris está marcado la barra que indica la reversión fría antártica. Esto está en inglés, es Antarctic Cold Reversal, reversión fría antártica. Y en el hemisferio norte, mientras el hemisferio sur estaba en un periodo de enfriamiento leve, en el hemisferio norte estaban llegando a un periodo o un momento que es considerado como más cálido. Termina este periodo frío en la Antártica y continúa su calentamiento con variaciones, por supuesto, pero con la tendencia hacia más cálido. Y en el hemisferio norte aparece una época en que se vuelve a condiciones glaciales. Un periodo conocido en la literatura como el Dryas más joven, o Younger Dryas, que ha sido muy discutido en la literatura, y que una vez que termina este periodo, comienza entonces la tendencia definitiva hacia el calentamiento. Este punto que está aquí marca el inicio del actual periodo interglacial en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, pero que en el hemisferio sur hay un incremento previo para llegar a este máximo, incremento previo de las temperaturas. Y por supuesto estos dos tienen que ver con variaciones en los isótopos de oxígeno en los testigos de hielo. Entonces, tenemos que hay ciertas similitudes, hay calentamiento, hay una reversión de las temperaturas, continúa el calentamiento, mientras que en el hemisferio norte, perdón, es todo lo contrario, es frío, calentamiento por un corto periodo de tiempo, un inicio de enfriamiento, llega a su máximo enfriamiento y después continúa la tendencia de eh, calentamiento. Entonces, tenemos esta situación en que los polos del planeta, mientras uno está cálido, el otro está frío. ¿Ya? Nunca están los dos en el mismo momento, excepto en la actualidad que los dos polos están en un momento cálido del planeta. Y esto es para solo mostrar nomás que, una vez más, eh, este es un trabajo muy reciente desde el 2018, tiene que ver con testigos de hielo antártico. Y fíjense una vez más, la tendencia de enfriamiento llega a su máximo enfriamiento en los indicadores de isótopos de oxígeno, que les recuerdo, es un paleotermómetro en esta curva naranja, y que cuando llega a su mínima expresión, comienza una tendencia de calentamiento continuo a través del tiempo que es interrumpido por este momento, que es llamado la reversión fría antártica, y que luego continúa para llegar a un máximo al inicio. Fíjense, aquí está la escala completa hasta en la actualidad, y que continúa entonces calentándose Antártica y luego se comienza a enfriar levemente, dentro de momento que es muy cálido. Asimismo, CO2 muestra los mismos cambios cada vez que en el registro de isótopos de oxígeno se observa un calentamiento. El CO2
muestra lo mismo, con un leve desfase, por supuesto, pero muestra que cada vez que hay calentamiento en Antártica, hay un incremento en la liberación de CO2 a la atmósfera. Y entonces tenemos que, una vez iniciado el calentamiento, el CO2 inmediatamente comienza a incrementarse a nivel global. Entonces hay una relación muy interesante entre condiciones frías, bajos niveles de CO2, condiciones cálidas, altos niveles de CO2. ¿Cómo explicar esta diferencia entre los polos? Cuando un polo está cálido, otro polo está frío. Bueno, de acuerdo a la literatura, se ha propuesto que hay un balancín de las temperaturas y se ha denominado balancín bipolar. Esto significa que cuando uno está frío, el otro está cálido y van cambiando a través del tiempo. Y al parecer se ha propuesto que esto que está dibujado acá, en este mapa global, es la corriente o la circulación termolina del planeta. Lo que hace esta circulación es transferir energía de aguas frías hacia las aguas cálidas. Entonces muestra todo un sistema de corrientes que van por la superficie transportando aguas, energía básicamente, se van transportando y llegan por el océano Atlántico, son transportados hacia el norte, y que a medida que pasan por los trópicos, estas aguas se van siendo cada vez más salinas y también se hacen más densas. Y eso hace que en algún punto de su aumento de densidad y enfriamiento se hundan en estas dos posiciones, se hundan y a medida que se van hundiendo, van liberando calor, y ese calor que en estos casos libera en esta zona, suplementa en la parte norte de Europa hasta un 35% de su presupuesto energético anual. Y una vez que se hunde, va formando aguas profundas frías, que después se van trasladando hacia el hemisferio sur y se transporta después, luego a todo el planeta. Entonces, cualquier cambio en esta configuración va a limitar la cantidad de energía que suministra este sistema. Lo mismo ocurre en el hemisferio sur. La formación de aguas profundas frías que ocurre al lado de Península Antártica en este caso, lo mismo ocurre para el hemisferio norte, ¿ya? En ambos casos. Entonces, parte de la explicación de este eh, balancín bipolar tiene que ver con el funcionamiento de esta circulación termolina. Ok. ¿Qué pasó en el extremo sur del continente americano? Durante la última glaciación, campos de hielo crecieron, se anastomosaron y generaron un gran campo de hielo en Patagonia, que tuvo más o menos esta configuración. Esta es una reconstrucción, y que estuvo confinado a los Andes, al norte de los 38 grados de latitud sur. Al sur de esta latitud llegó hasta el valle longitudinal, y que a la latitud de Isla Chiloé, o sea, alrededor de los 42, 43 grados de latitud sur, los hielos llegaron entonces hasta el Océano Pacífico y hacia el sur cubrió los Andes y la zona de archipiélagos que dominan en la actualidad este paisaje. Gran parte del paisaje fragmentado que tiene este sector del planeta es a causa de la actividad del hielo en su constante movimiento de crecimiento y de retroceso. Acá está a la derecha, ustedes ven un pequeño zooming sobre este sector, sobre la punta austral del continente americano. Es para que vean solo las dimensiones que tuvo entonces la llegada de esta capa de hielo en este sector.
y que cubrió, por supuesto, gran parte de la zona austral. Sabemos que los hielos estuvieron en esta posición, lo que se conoce localmente como segunda angostura, y que todo esto estuvo cubierto por hielo. Pero esto es a macro escala. Veamos un ejemplo de cómo se ven estos cambios de los niveles de hielo a nivel muy local, en este caso en la ciudad de Punta Arenas. Y lo que quiero mostrarle acá es lo que se ve una vista desde Google Earth de la ciudad de Punta Arenas. Y como ven, la ciudad no está construida sobre un plano, un fondo plano, sino que tiene mucho relieve. Y ese relieve tiene que ver con los márgenes laterales que tuvo los movimientos del hielo durante la última glaciación. Y si uno hace un recorrido desde la costa, siguiendo una de las principales avenidas en la ciudad, que es Avenida Independencia, hacia los cerros más cercanos, vean el cursor, por favor, este segmento, en este recorrido, lo que uno puede ver es la ocurrencia de terrazas marinas de niveles lacustres o niveles marinos más altos. Luego, un depósito de glaciar que se llaman morrenas, que indica un periodo de estabilización del hielo en esta posición, que es más o menos esta. Esta es una gran morrena lateral. Luego, otra morrena y un canal cubierto. Morrena, acá está el canal cubierto, acá tenemos otra morrena, para luego llegar terraza a terraza y llegar a una gran morrena que está en esta posición más o menos y que marca el límite que tuvo la máxima extensión del hielo hace unos 20.000, 18.000 años atrás. Entonces, la ciudad de Punta Arenas está construida bajo las huellas que dejó la actividad glacial hace unos 20.000 años. Pero no tan solo eso tiene Punta Arenas, hay otras huellas que dejaron los glaciares, en este caso son drumlins, en este sector de Cabeza de Mar, ubicado unos 50 kilómetros más hacia el norte de Punta Arenas, y que son estas pequeñas colinas semienterradas y que muestran entonces la dirección que tenía el movimiento del hielo en algún momento durante la última glaciación. Entonces, considerando este tipo de evidencias más otras que relataré más adelante, uno puede hacer reconstrucciones del paisaje utilizando, por supuesto, mucha imaginación, porque uno no estuvo viviendo en ese momento, pero ¿cómo podría haber sido el paisaje durante el retroceso de los hielos en este sector? Esta es una foto, lo que ven aquí es una foto desde el Cerro Mirador, mirando hacia el Estrecho de Magallanes. En la actualidad, y hace unos 15.000, 14.000 años, esto pudo haber sido cómo se veía el paisaje mirado desde este punto. O sea, el hielo retrocediendo y con algo de vegetación arbórea, muy poco, dominado por paisaje herbáceo y con, por supuesto, espacios todavía sin vegetación. ¿Cómo se estudian estos sistemas para poder abordar o comprender lo que pasa en el pasado? Bueno, hay una de las maneras fáciles es estudiar las huellas que dejan los glaciares, no tan solo en la ciudad, sino que en otros lugares. Y se hacen estudios de geomorfología, es el estudio de las formas sobre la superficie, y lo que buscamos en estos casos es estudiar promontorios, como los drumlins, pero se llaman morrenas, que marcan el límite de la extensión de hielos. Hay otros morfos que uno busca en el paisaje, qué sé yo, los Esker, los Drumlin que están mostrados acá. Acá se ve una gran morrena que es relativamente reciente, etc. Entonces, la geomorfología glacial nos ayuda a entender esta conformación del paisaje que tenían los glaciares en el pasado.
Otra cosa que hacemos también es estudiar sedimentos lacustres. Aquí hay varias fotos de lo que hacemos básicamente en los lagos es sacar el barro que está contenido en el fondo de ellos y que después lo estudiamos en el laboratorio. Acá tenemos una muestra de cómo se ven estos segmentos. Podemos sacar 1 metro como máximo por cada vez que vamos bajando hacia abajo, es en lo profundo, con nuestro instrumento. Entonces podemos sacar 10 o 20 de estos segmentos de sedimento y que después son trabajados en el laboratorio, le sacamos rayos X para ver la estructura interna que tienen. Y aquí lo que pueden ver en esta sección es, en negro se ve material orgánico y en más blanco se ve condiciones o sedimentos tipo muy inorgánicos, tipo limos, arcilla. Y lo que ven entonces acá es, espero que puedan notarlo, se ven bandas claras y bandas más oscuras en todos estos segmentos, lo que sugiere que hay es depositación subacuosa de los sedimentos, es decir, había un pequeño lago al menos donde se generó este depósito. Y con las letras R, N, A, B, Z marcan esas bandas blancas, la depositación de cenizas volcánicas que corresponden a erupciones volcánicas en el pasado, que también es algo que podemos hacer, y acá en blanco son sedimentos glaciares. Entonces podemos saber si uno data, o sea, tiene edades radiocarbónicas en particular, de estos sectores, puede saber, o de estos sectores, puede saber precisamente cuándo ocurre un determinado cambio en el registro sedimento. Otra cosa que hacemos es, en este barro de lagos, es estudiar el contenido de estos pequeños microfósiles que son granos de polen. Los granos de polen se producen en la antera de las plantas, ustedes saben, son los encargados de la polinización y que debido a su efecto en la polinización van a generar semilla y va a permitir entonces la aparición de una nueva generación de plantas. Sin embargo, no todos los granos de polen cumplen esa función, muchos se pierden en el paisaje y muchos de ellos caen en donde hay cuerpos de agua o acumulación de sedimento como turberas, por ejemplo, y estos se depositan de manera anual, porque la polinización es anual. Por lo tanto, tenemos un registro preciso de las plantas que están en el paisaje en algún momento dado. Por lo tanto, si uno estudia los granos de polen, puede reconstruir el paisaje en distintos momentos del registro, y como tiene que ver con edad, lo que está más superficial es más reciente, lo que está más abajo en el registro es más antiguo, tiene un registro temporal de esos cambios en el paisaje de la vegetación. Entonces podemos reconstruir el paisaje utilizando el análisis de polen, pero además, como las plantas no se mueven, eh, la comunidad que uno reconstruye depende efectivamente de las condiciones climáticas que dominan cuando estas plantas, los granos de polen, se depositaron en el sedimento. Por lo tanto, básicamente podemos reconstruir el paisaje y también el clima. Y lo que hacemos entonces son estos gráficos que a mucha gente no le gusta, para mí son muy entretenidos, que están en escala de, en este caso, de edad, pero básicamente esto es lo más superficial, esto es lo más profundo en el registro de sedimento, y podemos reconstruir entonces variaciones de distintas especies. Aquí están distintos tipos de granos de polen, entonces uno los puede reconocer y corresponden a distintas especies por sus características propias. Y entonces uno hace estos diagramas que tienen que ver con la variación de la abundancia de cada uno de estos granos de polen en el tiempo, a través del tiempo, y con eso uno va armando un puzzle de los cambios en el paisaje y también del clima. Lo interesante es que en esta zona, esta es una figura que muestra distintos tipos de paisajes desde el lado occidental hacia el lado oriental del continente americano a la
latitud de los 50 grados de sur. Y además, se muestra en esta figura distintas unidades de vegetación que están marcados por distintos colores. Aquí están lo que indica cada color. Y hemos sobrepuesto los montos de precipitación que se muestran en estas líneas. Fíjense que alrededor de los 50 grados de latitud sur, de acuerdo a estos datos, muestran que anualmente caen unos 7.000 milímetros, aunque tenemos colegas climatólogos que nos indican que en el marco del campo hielo sur, en este sector, hay medidas que llegan o sobrepasan los 1.000 milímetros de precipitación al año, lo que es mucha cantidad de agua. Entonces, acá en muy pocos kilómetros, fíjense que unos 200 kilómetros, pasa de 6.000 a 7.000 milímetros de precipitación anual a 500 o 600 milímetros de precipitación, lo cual es un gradiente muy, muy abrupto. Y fíjense que la vegetación, marcada aquí por los cambios de color, cambia conjuntamente con los cambios en la precipitación. En los puntos que es más húmedo, la vegetación está dominada por una plantas que están en cojín y que están adaptadas al exceso de agua, básicamente. Después, una vez que baja la precipitación, aparece el bosque siempre verde, que está en este color café y que está representado en esta diapositiva. Le sigue después el bosque deciduo, básicamente de lenga y ñirre, de Nothofagus, pumilio, en este color más azul, y pasan la cordillera de los Andes en este sector, o un poco más allá, y por efecto de sombra de lluvias, esta zona de Patagonia recibe menos precipitación y entonces se desarrolla lo que se conoce como estepa patagónica. Entonces, la distribución de las plantas, las comunidades y la configuración del paisaje está controlado básicamente por las precipitaciones. Otra cosa que se puede hacer es contar partículas de carbón vegetal que se encuentran en el barro de los fondos de lago, pantano, laguna, etc. Y contando eh, los, el carbón vegetal, uno puede tener una medida de cuán frecuente fueron los incendios en el pasado. ¿Por qué? Porque el carbón vegetal se produce cuando hay efectivamente un incendio en el paisaje, tal como lo muestra en esta imagen. Por supuesto, el carbón vegetal puede ser producido por fuegos artificiales creados por humanos. Y eso es algo que también estamos investigando siempre, la relación entre incendios reconstruidos y si es que hay humanos cerca en los registros arqueológicos. Y aquí tienen cómo se vería, esto es para Torres del Paine, un registro que tiene 13.000 años, y en rojo está mostrado cambios en los recuentos, la tasa de acumulación de carbón por año, y lo que se observa es que durante los últimos 13.000 años, efectivamente en esta zona, Torres del Paine, han ocurrido incendios de manera frecuente en este sector, siendo muy, muy frecuente entre 5.000 y los 2.000 años. Fíjense acá. Entonces, el fuego es una condición también que está moldeando el paisaje y que está condicionado, por supuesto, por el clima y el tipo de vegetación que hay en todos los sectores. Por lo tanto, también nos sirve para reconstruir el paisaje. Ya le hablé de las erupciones volcánicas, uno los puede ver. Acá esta es la misma imagen mostrada en diapositivas anteriores, y aquí lo que ven es cómo se ve la ceniza del volcán Reclus, volcán que se encuentra a un costado del Parque Torres del Paine en Magallanes. Entonces, quiero mostrarle ahora la historia glacial del sector de Última Esperanza, muy cercano a Torres del Paine, que es lo que tenemos mejor estudiado en este caso. Y lo que ven acá es una foto aérea. Aquí está el sector de Puerto Natales. En puntos rojos se muestran
los sitios que hemos obtenido barro o sedimentos y que están datados con, tenemos edades radiocarbónicas, y acá tenemos otro sector en los que hemos utilizado otros métodos de fechado, en este caso dataciones cosmogénicas, y entonces hemos hecho estudios geomorfológicos, y lo que muestra en esta diapositiva es la línea roja que muestra el límite que tuvo los glaciares durante el último máximo de la última glaciación. Y que dejaron entonces estas morrenas y estos complejos morrénicos en este sector. Hemos determinado que la edad mínima más cercana para el retroceso del hielo es 17.500 años antes del presente. Eso está muy cercano al término de la última glaciación a nivel global. Por lo tanto, este registro o este sector está respondiendo también a aspectos globales que están ocurriendo en el planeta. En el inicio del retroceso de los glaciares se adelgazaron formando lóbulos individuales. Vean en general cómo llega la configuración de esta línea amarilla. Y a partir de los 17.500 años se abandonaron entonces las posiciones más externas del hielo y empiezan a retroceder hacia las cabeceras de los Andes. En este caso, hemos determinado que ocurrió una breve detención del proceso de retroceso del hielo, está marcado aquí por la línea amarilla, y que tiene la estabilización estuvo más o menos durante este periodo, y que en algunos sectores dejó unas terrazas que son muy, muy llamativas en el paisaje actual de la región, que tienen una elevación de 150 metros. Este es el lago Sofía, está muy cerca de Cueva del Milodón, del Parque Nacional Cueva del Milodón, y que entonces tiene estas terrazas que marcan, o marcarían más bien, el nivel que tuvo esta estabilización del hielo en este momento. En la siguiente fase, el hielo se retira desde las terrazas que dejó, y a medida que se retira el hielo, el hielo se derrite y formó grandes lagos que estaban represados por hielo en este sector, y este gran hielo preoglacial, lago preoglacial, perdón, ocurrió entre 16.300 y 12.700 años antes del presente. Y la altura disminuyó gradualmente a medida que el hielo se iba, obviamente, derritiendo. Un lago preoglacial básicamente es un lago que está circunscrito por topografía y que tiene un tapón en algún momento por hielo, y por eso no puede desaguarse. Este es el caso del lago Grey en Tor del Paine. Hemos documentado también que entre 14.600 y 12.700 ocurrió un reavance del hielo que tuvo esta configuración más o menos. Y este reavance del hielo que ocurre en este sector ocurre al mismo tiempo o durante el estadio llamado reversión fría antártica. Por lo tanto, tenemos evidencia de que Antártica se enfrió, y en estas latitudes, en Puerto Natales, también se enfrió y produjo o ocurrió un reavance de los hielos durante este momento. Algo similar hemos encontrado en Torres del Paine, con un reavance glaciar entre los 14.200 y los 12.000, 11.000 años, y que aparentemente tuvo esta configuración o extensión durante, como ya mencioné, lo que se conoce como la reversión fría antártica. Entonces, aparentemente, Antártica está
como vemos con estos datos, Antártica ya tiene un rol importante en la configuración del paisaje, porque si comienza a calentarse, los hielos comienzan a retroceder. Si se enfría Antártica, en este sector en particular, se enfría y produce una mayor extensión de hielos. Ahora quiero mostrarles un poco más respecto a la extensión de hielos. Este es un trabajo muy reciente, publicado por Davis y colaboradores. Salió este año, y lo que muestra es la extensión del hielo en este sector del continente hace unos 20.000 años atrás. Ka es miles de años antes del presente, y que tenía esta extensión muy clara, y que a los 15.000 años ya había retrocedido lo suficiente, dejando o generando el retroceso, la ocurrencia de grandes paleolagos. En este caso aquí está el que habíamos conversado previamente, que está en Puerto Natales, pero no tan solo en Puerto Natales, sino que en Xenoskairen, Otway y también en el estrecho Magallanes habría dejado en parte el retroceso del hielo, grandes lagos en estas zonas. A los 13.000 años ya no había grandes cuerpos de hielo que cerraran el paso hacia el Océano Pacífico, así que el Océano Pacífico podía transitar hacia lo que se conoce actualmente como Estrecho de Magallanes. Sin embargo, no toda la Tierra estaba bajo agua, habían sectores emergidos, por lo tanto se generaron también en este sector grandes paleolagos, como estaba marcado en este segmento. Y esta es para mostrar una visión un poco más amplia. Esta visión, de nuevo 20.000 años, cerrado con grandes capas de hielo, desarrollo de paleolagos. Hacia los 15.000 ya estaba abierto este segmento y podía entrar agua del Océano Pacífico. Estaba emergido este sector. Recuerden que los niveles de mar eran 100 metros más bajos que en la actualidad, o un poco menos, 80 metros bajo la actualidad. A los 13.000 años, el retroceso del hielo continúa, y al parecer, de acuerdo a estos modelos, habría ocurrido un tránsito continuo entre el Pacífico y el Atlántico, pero que habría estado cerrado alrededor de los 10.000 años, y que posterior a los 10.000 años, este paso se habría abierto nuevamente para mantenerse abierto hasta la actualidad. ¿Qué nos muestran los datos para la reconstrucción de la vegetación? Este es un registro de pantano de Humestre en el sector de Última Esperanza, cercano a Puerto Natales, y muestra en este diagrama, en verde se muestran árboles, en amarillo plantas herbáceas y arbustos, y en azul plantas acuáticas, y en este eje edades radiocarbónicas en años calendario antes del presente, y esta es la profundidad del registro. ¿Y qué es lo que muestra? Que muestra inicialmente una fase dominada por plantas de pantanos, en este caso ciperáceas, seguido por plantas propias de lagos, plantas que están sumergidas en agua, necesitan agua para vivir. Por lo tanto, hay lo que interpretamos es que hay una fase dominada por un pantano, seguido por una fase lacustre. Esta fase lacustre inicial está dominada por plantas herbáceas, muy poca vegetación arbórea, seguido por una fase en que las plantas de pantano desaparecen prácticamente y las plantas que están sumergidas disminuyen, lo cual es interpretado como una ampliación del área del lago y profundización del lago. Por lo tanto, tenemos el desarrollo de una fase que es mucho más húmeda, por eso es lago 2, y que
las plantas herbáceas, algunas comienzan a disminuir, los pastos, los trunes, rubiácea, la lengua de gato, comienza a aumentar, es una planta de borde de pantano. Lo que muestra es que paulatinamente, al parecer, esta fase de profundización del lago comenzó rápidamente a hacerse cada vez más superficial el lago para llegar eh, en un momento a pasar de una etapa lacustre a una etapa de pantano nuevamente, dominado por, en este caso, las totoras, las ciperáceas, y desaparición de plantas que les gusta vivir bajo el agua, como lo muestra en este momento. Junto con la emergencia de las plantas típicas de pantano, la dominancia de estas plantas, dominan también los pastos, que los pastanos hay bastante. Fíjense que las plantas de los árboles son muy poco abundantes en toda esta fase y que finalmente comienzan a ser mucho más abundantes para llegar, pasan de árboles sueltos en el paisaje a algo similar a la dominancia de un matorral eh, sobre la superficie de la Tierra. Entonces tenemos 4 fases, un lago que representa, comparado con la fase pantano, un aumento de las precipitaciones, profundización del lago indica mayor precipitación, momento en que los árboles no aumentaron, la abundancia de árboles, por lo que suponemos que las condiciones aquí durante este periodo habrían sido frías también, frías y húmedas, y un cambio muy abrupto a comienzos del actual interglacial u Holoceno, a los 11.700 años antes del presente, un cambio representa una sequía, pasa de un lago a la formación de un pantano, bajo condiciones cálido y tal vez un poco más secas. Entonces tenemos mucha humedad, eh, intensificación de la humedad y sequía. Y aquí, obviamente, un cambio en el principal conductor de las precipitaciones en este sector son los vientos del oeste. Por lo tanto, algo cambió en los vientos del oeste en este segmento. Lo interesante es que este sector más húmedo, donde se profundiza el lago, nosotros hemos interpretado como que los vientos se hicieron más intensos en estos sectores. Y esta etapa es muy coincidente con el desarrollo de la reversión fría antártica. Por lo tanto, tenemos otra evidencia ahora biológica de que enfriamiento en la Antártica producen expansión de glaciares y producen también condiciones más húmedo-frías en la región, los cuales hacen importantes cambios en la configuración de la vegetación en este sector del planeta. Esto es solo para complementar el registro anterior. Este es el lago Eberhard, está muy cercano a Pantano de Umestere, y lo que muestra es predominio de escala de edad, por supuesto, en años calendario antes del presente. Es un registro que tiene 12.700 años aproximadamente de antigüedad. Y en verde árboles, en este naranjo están plantas herbáceas y arbustos, y en azul las acuáticas. Y vean que efectivamente, antes de 11.500 años, en concordancia con el registro anterior, hay una dominancia total de elementos no arbóreos, pastos básicamente, y alguna otra herbácea, y que a partir de esa fecha, 11.700, comienza un incremento sustantivo en el dominio, en el paisaje, suponemos, de árboles, en este caso del árbol más típico de esta región, que es la lenga, Nothofagus pumilio, probablemente sea el inicio de la expansión del bosque deciduo en esta zona eh, a partir de los 11.700 años. Eh, pero esta región es, además, muy
conocida por la ocurrencia de esta pequeña cueva en el paisaje. Este es el Cerro Benítez, esto es Cueva del Milodón. Y es conocida porque en su interior tiene restos de muchos organismos, desde milodones. Estos organismos ya están desaparecidos, están extintos, el milodón, macrauquenias, un orden de mamíferos totalmente extinto, el caballo americano, el Lipidium saldiaci, que era un pequeño caballito del tamaño de un pony, el tigre dientes de sable, que no era un tigre, era un félido, pariente de los leones, el Smilodon populator, que era bastante más grande que el símil que había en Norteamérica, Smilodon fatalis, y que su característica principal era la ocurrencia entonces de estos grandes colmillos que podrían llegar a tener hasta unos 30 centímetros de longitud. Un organismo cazador habitual en los registros es el jaguar americano, la pantera onca mesembrina, es muy, muy común. Y otro que ha aparecido bastante es el oso patagónico, el Arctopterium, que este es oso de gran tamaño, parado en sus patas traseras podía llegar a medir hasta 3 metros de altura. Es un oso, son osos chatos, digamos, de nariz corta y muy emparentados con el oso de anteojos de los Andes sudamericanos. Entonces muestran una fauna totalmente distinta. Todos ellos se extinguieron a fines del Pleistoceno, o sea, a comienzos del actual interglacial. Los humanos también habían en esta época. Y lo que ven en esta diapositiva es un trabajo de Natalia Villavicencio, en el que documenta todos los fechados disponibles hasta el año 2015 de fauna extinta, de megafauna extinta en el área de Torres del Paine. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Los dos félidos, Smilodon y la pantera onca mesembrina, el pequeño caballo americano, algunos camélidos propios, el milodón y también el humano de cuando llega. Bueno, ¿qué sabemos? A raíz de los trabajos de geomorfología en el área, sabemos que el hielo comenzó a retirarse a los 17.500, 17.800 años antes del presente. Y aparece acá en esta banda azul como el momento en que se producen entonces las condiciones libres de hielo o el inicio del retroceso en el paisaje. Muy rápidamente, siguiendo el retroceso del hielo, empezaron a aparecer entonces estos grandes megamamíferos en el sector de Gualmilón. Los primeros en llegar aparentemente fueron camélidos y los milodóntidos, los milodones, que estuvieron muy, muy abundantes durante la parte final de la última glaciación. Fíjense, a partir de los 17.500 años ya hay elementos de milodones asociados a registros arqueológicos de esta zona, cercano a Gualmilodón. Y posteriormente entonces llegan los otros organismos, los félidos en particular, llegan alrededor de 13.000 años. Los dos félidos, 13.000, 13.500 años, fíjense, llegan aquí. Y los caballos americanos también llegan más o menos en la misma época. Los camélidos en distintos momentos, pero están presentes casi, más bien dos grupos por lo menos alrededor de los 13.000 años. Y los humanos llegan solo, lo que sabemos hasta el momento, entre 12.500 y esta fase por lo menos, y 11.800 años. Y bueno, en esta columna tiene las condiciones ambientales, climáticas. Hay calentamiento, las condiciones en naranjo, rojos, periodos cálidos, en azules, periodos fríos.
Y una vez más destaca en este marco temporal la ocurrencia de un periodo frío que es la reversión fría antártica. Y nosotros, ¿qué tenemos durante este periodo? En el registro de polínico, lo que se muestra es una profundización de lagos, más precipitaciones, y comienza el incremento de los árboles, no es sustantivo, pero comienza el incremento de los árboles, y tenemos documentado entonces el paso de pastizal levemente frío hacia el incremento notofagus después de los 13.000 años. Y después, los últimos 11.000 años, entonces estaría el dominio del bosque. Todos estos elementos faunísticos desaparecieron alrededor de los 11.500 años, incluyendo también las primeras poblaciones de humanos en este sector. Y la propuesta entonces de esta autora es que básicamente hay la extinción de toda esta fauna, incluyendo el hombre, tiene que ver con condiciones climáticas, entre otros factores. En esta figura se considera, es muy parecida a la anterior, son todas las edades radiocarbónicas que se tienen en toda la región patagónica de todos estos organismos. Aquí vemos camélidos, félidos, osos y milodones, humanos también, para toda Patagonia. Y estos datos son comparados entonces con la curva de oxígeno 18 de Antártica. Y lo que uno ve es que hace 18.000 años comienza a aumentar el oxígeno 18, haciéndose condiciones más cálidas. Hay un breve retroceso, la reversión fría antártica, y que luego entonces comienza un calentamiento sostenido, un incremento del oxígeno 18, sostenido hasta ahora, digamos. Y lo que muestra es que gran parte, bueno, dos cosas de esta figura. Mucha de esta fauna llegó previo a la etapa más fría, que es la reversión fría antártica. Estuvo presente, estaba presente la fauna. Sin embargo, durante este periodo estuvo presente, todos estos organismos estuvieron presentes en la zona patagónica y que la extinción de todos estos mega mamíferos ocurrió hace 12.000 años. Un poco antes de lo que, perdón, poco antes de lo que propone esta autora, que casi 1.000 años antes de lo que propone Villavicencio, que propone que la extinción ocurre más o menos en este periodo, a los 11.500 años. ¿Cómo se vería el paisaje en un momento intermedio de retroceso del hielo y llegando a estos organismos y considerando la reconstrucción de la vegetación y el clima? Esto es una visión desde Cerro Benítez, donde está Guadalpinodón, mirando hacia el seno Última Esperanza, y cómo se vería entonces este paisaje durante ese momento. Nuestra imaginación nos dice o nos muestra algo similar a esto. Mucho hielo todavía, no tan solo en las montañas, sino también en las partes bajas que están retrocediendo, con una fauna mucho más diversa. Probablemente no quedó tan a escala estos dibujos, pero con manchones de bosque en algunos lugares y con mucho suelo desnudo todavía. Así se habría visto este sector de Última Esperanza. Otro aspecto importante actualmente es lo que se conoce como la oscilación antártica o modo anular austral, que por sus siglas en inglés se llama o se conoce con el nombre de SAM. Y lo interesante de esta variación es que SAM es un patrón de variabilidad climática de baja frecuencia a escalas decadales o multidecadales que ocurren en el hemisferio sur, y que básicamente lo que hace al cambiar la polaridad de los campos de presiones entre las zonas
de latitudes medias en estos sectores y Antártica hace que los vientos, esta banda de vientos del oeste, se muevan hacia el norte o hacia el sur, tal como está graficado en estos dibujos. Cuando se está en una fase positiva, aumenta las presiones, los campos de presión en este sector y por lo tanto la banda de viento se desplaza más hacia el sur. Cuando está en una fase negativa, los campos de presiones son más intensos al interior de Antártica y eso hace que toda la banda de viento se desplace más hacia el norte. Eso tiene importantes consecuencias. Por un lado, en la dominancia de una fase negativa, positiva, gran parte de la actividad de los vientos va a llegar a Península Antártica, trayendo mayor velocidad de los vientos y aumento de las temperaturas. Por eso, Península Antártica en estos momentos se encuentra también bajo una mayor presión de calentamiento en la actualidad. Y mientras que cuando está en la fase negativa, los vientos están más hacia el norte, mayor cantidad de precipitación va a llegar a las altitudes subantárticas en estos sectores, por lo tanto la vegetación debería cambiar. Entonces, ¿qué sabemos al respecto? Si es que esto ha tenido un impacto o no en la vegetación y el paisaje, básicamente. Esta es la historia de un pequeño lago que está muy cercana a Torre del Paine. Aquí está el lago El Toro. Y aquí hay un pequeño lago, muy, muy pequeño, que lo estudiamos, lo publicamos, ahí está la cita. Y este es el registro, la publicación más reciente, el registro de polen. Aquí está la profundidad, ven que es muy bajito. Y tiene muchos árboles y elementos no arbóreos. Básicamente, lo más importante acá es que a una fase inicial de poco bosque hay una disminución para luego incrementar de manera continua y llegar a un máximo en la dominancia del Geronotophagus, el principal árbol que constituye los bosques deciduos de esta zona. Lo importante de este registro es que si uno suma todas las plantas no arbóreas, o sea, plantas herbáceas y arbustivas, muestran una muy interesante variación, muy cíclica a través de los últimos, en este caso, 14.000 años. Y quiero mostrarles en detalle eso ahora. Esto se ve algo complejo, voy a hacer un zoom en esta zona para explicar lo que muestra este registro. Esta parte en la gráfico superior muestra la variación de porcentajes de plantas arbustivas y herbáceas. Y lo que muestra es que cada vez que hay un incremento de 0 hasta 20, no es muy importante, pero incremento al fin, cada vez que hay un incremento, hemos dibujado una línea o un rectángulo de color rojo muy claro, y cuando hay descensos de estas plantas, una banda azul. Y pueden ver la ocurrencia de 5 bandas de incremento o momentos de incremento de plantas no arbóreas, es decir, arbustos y hierbas. En un contexto de bosque, cuando incrementan las plantas arbustivas y herbáceas, implica que el bosque se está abriendo para que puedan aparecer estas plantas. Por lo tanto, cada uno de estos pulsos de incremento de plantas no arbóreas, como dice en este título de la leyenda, indica momentos en que el bosque se está abriendo. ¿Y por qué se puede abrir el bosque? Bueno, el bosque se puede abrir por varias razones. Una de ellas tiene que ver con una disminución en las precipitaciones. Lo que se muestra acá abajo es el porcentaje de incremento de plantas que viven, de macrófitas, que viven en los bordes de lagos, conocidas como totoras popularmente en Chile, las ciperáceas, y cada vez que incrementa
dependiendo de la morfometría de la cuenca, cada vez que incrementa las ciperáceas, nosotros pensamos que disminuye el nivel del lago, porque al disminuir el nivel del lago, permite que las plantas aumenten un anillo alrededor del lago, que a medida que va disminuyendo su nivel, las plantas van creciendo más hacia el centro. Por lo tanto, nuestra interpretación es que estas plantas son indicadores de condiciones de sequía del lago, de un lago que se está secando. Y fíjense bien que hay una muy buena correspondencia entre incrementos de plantas no arbóreas, terrestres no arbóreas, con plantas de bordes de lagos, con macrófitas. Entonces, eso sugiere que cada vez o cada uno de estos momentos que aumentan las plantas, plantas herbáceas arbustivas, hay una correspondencia con plantas que indican mayor sequía. Entonces, básicamente, esto está marcando un momento de condiciones cálido-secas que está dominando el paisaje o la región, y con sus consecuentes cambios en el paisaje, porque representan momentos de apertura o cierre del bosque. Un aspecto interesante es que, perdón, es que durante los últimos aproximadamente 50, 70 años, estamos bajo una misma condición de dominio de plantas no arbóreas, básicamente las herbáceas y arbustivas. Y en el cuadro superior de esta figura se muestra el índice de la oscilación antártica, SAM, y muestra que hay una coincidencia entre este momento cálido seco y la dominancia de una fase positiva en este índice de la oscilación antártica. Por lo tanto, si esto es así, si estamos en una condición de los últimos 50 años al menos, con una fase positiva en SAM, y eso está representado en la atmósfera, lo que uno recupera en un lago del barro, de plantas, representado por un pulso de incremento de plantas no arbóreas, como está mostrado acá. Entonces, eventos pasados de incrementos similares a este representan momentos en que teníamos una condición de SAM también positivo. Y por lo tanto, en este caso particular, para los últimos 3.000 años, hemos tenido 5 ciclos con dominancia de un SAM positivo y otros 5 de SAM negativo. Por lo tanto, cambios en los campos de presión al interior de Antártica producen cambios en el sistema climático, y esos cambios, en este caso particular, movimiento de la banda de vientos del oeste, producen cambios en la vegetación y en el paisaje que pueden ser revisados, pueden ser vistos en estos ciclos, y que en los últimos 3.000 años entonces hemos tenido 5 ciclos con dominancia de SAM positivo, que han tenido algunas variaciones temporales en cuanto a su duración. Sin embargo, cuando uno analiza esto a más larga escala, aquí fíjense que están en los últimos 14.000 años acá abajo, que es el registro completo. Voy a hacer nuevamente un zoom de esto. Y acá lo que se ve es, una vez más, este parámetro de las plantas no arbóreas, arbustos y herbáceas, para los últimos 14.000 años. Y acá hay un zoom in en este sector, aquí, para ver para propósito de visualización de estos cambios. Y acá, además, está graficado con la ocurrencia de partículas de carbón macroscópicas que representan o son interpretados como la ocurrencia de fuegos en el pasado. Entonces, para los últimos 14.000 años, lo que vemos es que condiciones tipo SAM
positivo han ocurrido de manera recurrente los últimos 12.000 años, al menos 12.000 años, ¿ya? Que es perdón, 10.000 años, que es esta banda de acá. Entonces, 11.000, este es el último pulso cálido, 11.000, esto es 10, sí, 10.000 años. Entonces, fíjense que Antártica ha estado modulando lo que está ocurriendo en la región de Última Esperanza, en la zona de Última Esperanza, durante los últimos 10.000 años, el clima de este sector, y el clima está modulando entonces el paisaje. Y hemos tenido varios eventos de dominancia tipo SAM positivo, como se observa aquí, y el fuego en cada uno de estos eventos tipo SAM positivo, fíjese que siempre que hay un dominio de condiciones más cálidas, hay también dominio de o incremento de partículas de carbón, y eso es interpretado como un incremento en la ocurrencia de fuegos también. Y eso es compatible entonces, el dominio de condiciones cálidos secas también sugiere que es una mayor posibilidad de la ocurrencia de fuego, que es lo que muestra la figura. Entonces, para ir terminando, las principales conclusiones de esta parte del curso es: la última glaciación terminó hace 17.500 años, en general en la región de Magallanes, unos 2.500 años después del inicio del calentamiento en Antártica. Tomó un poco de tiempo. Le he mostrado algún tipo de evidencia de un reavance glaciar que ocurrió entre 14.600 y 12.600 años en Torre del Paine y Última Esperanza, en concordancia con la ocurrencia de la reversión fría antártica. Una vegetación tipo estepa dominó durante este lapso en condiciones frías y húmedas. La megafauna vivió en esta región entre 18.000 y 12.000 años en condiciones lluviosas y frías. Después se extinguen cuando el clima es más cálido, seco, y también documentamos una expansión del bosque. Entre 12.600 y 11.000 años la vegetación es dominada por arbustos y las condiciones son levemente húmedas. Durante los últimos 14.000 años, la vegetación ha experimentado fluctuaciones a distintas escalas de tiempo, que son a escalas interdecadales, a multimileniales, que fueron influenciadas por esta oscilación antártica. Y la vegetación de bosque domina Patagonia hasta el inicio de la destrucción. Esto no tocamos esto, pero hasta muy recientemente domina el bosque en la región. El bosque fue destruido con la llegada de los colonizadores chilenos europeos en esta área, y por lo tanto tenemos dos ejemplos de cómo Antártica ha modulado el clima de la región de Magallanes durante y desde la última glaciación, y por ende también cómo ha modificado su paisaje a través del tiempo. Eso sería todo por ahora. Gracias.